¿Qué hay para la cabeza? Ay, amor, para la cabeza y experiencia. Estudiando con becas tecnologías de la Alcaldía de Medellín, descubrirás nuevas oportunidades. Inscríbete hasta el 28 de abril de 2021 en sapiencia.gov.co. Medellín Futuro. Hola, ¿qué tal? Comuna 16, sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio Belén Saludable en nuestro programa Oye Belén desde casa a través de nuestro Facebook Live en Comunicando Belén y también en la página del Hospital General de Medellín. Mi nombre es Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio que tenemos todas las semanas en alianza con esta institución, con el Hospital General de Medellín, con la cual tratamos diferentes temas de salud y de interés para nuestra comunidad en Belén. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de darle la bienvenida, pues nos unimos también desde este espacio a las condolencias que está manifestando el Hospital General de Medellín por el fallecimiento de la señora Fresia Gutiérrez. Ella era hija de Luz Castro de Gutiérrez, quien fue fundadora del Hospital General de Medellín, y por esta razón, pues el hospital lleva su nombre. Así que nos unimos entonces a las condolencias que manifiesta el hospital y desde acá enviamos un fuerte abrazo para su familia. Bueno, pues se me olvidaba agradecer, por supuesto, a Juan Camilo Valeta en el control maestro y a nuestro director Ricardo Rojas, quien también ha estado muy pendiente y hace que estos programas puedan llegar a ustedes. También les invitamos a que comenten en nuestro Facebook Live, a que nos dejen allí sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y las vamos a estar tratando con el invitado de hoy. Se trata justamente del doctor Juan Carlos Pérez, quien es líder de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital General de Medellín y nos está acompañando muy gentilmente a esta hora. Doctor Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Juan Diego y Juan Camilo. Muchas gracias por la invitación. Sabemos la importancia que tienen estos espacios de educación comunitaria. El hospital como hospital de tercer nivel público en la ciudad tiene esa obligación, tiene esa alma de educación, de participar con la comunidad en el desarrollo de ese proceso de salud que es tan complejo. Quedo a tu disposición para lo que podamos servirte. Quiero, Juan, en primer lugar, y Juan Camilo, explicarles que yo estoy en un ambiente cerrado pero aireado, en mi oficina, consultorio en el Hospital General, a más de 2 metros de donde yo me encuentro no hay nadie y tengo en un área bastante aireada, entonces me voy a retirar el tapabocas para poder que tengamos una comunicación más fluida. Y hago esta introducción porque el tapabocas, yo sé que también, Juan Diego, estás solo ahí y por eso no lo tienes, pero este es el elemento de protección personal vital en este momento de pandemia que estamos viviendo. Entonces, nuevamente te presento excusas y me retiro el tapabocas. Claro que sí. Y yo aprovecho, doctor, y le cuento que yo también tengo el mío por acá a la mano, pero efectivamente, como usted dice, estoy en un espacio cerrado y pues la persona más cercana está a más de 2 metros. Razón por la cual pues nos damos el lujo de no tenerlo acá, pero sabemos la importancia de este elemento. Muy bien. Ya que estamos hablando de elementos de protección para el trabajo, doctor Juan Carlos, pues cuéntenos para las personas que tienen que desplazarse o hacer su trabajo de manera presencial, ¿cuáles son esos elementos que pueden ayudar a protegernos, pues ahora que estamos en la pandemia, pero en general frente a otros patógenos? Sí, Juan, excelente pregunta. Los elementos de protección personal no son de hoy, es decir, ha sido una barrera a las infecciones desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia se han puesto de moda. Te cuento que en Seguridad y Salud en el Trabajo, nosotros dentro de los niveles de prevención de infecciones a todo nivel, teníamos los elementos de protección personal como una tercera fase. Lo primero que hacíamos era aislar la fuente, en segundo lugar, hacer todas las barreras posibles en el contagio y lo último eran los elementos de protección personal. Pero esta pandemia nos enseñó
que los elementos de protección personal son la herramienta número uno para prevenir ese tipo de infecciones. Entonces, la recomendación más grande, y creo que si cerramos esta conversación con 3 enseñanzas, quedamos muy satisfechos. En primer lugar, el uso del tapabocas bien colocado, bien adosado a la cara, el tapabocas que es, y como vamos a ver ahorita, cómo se debe utilizar. Esa es la primera herramienta. La segunda, Juan Diego, ya lo dijiste, el distanciamiento. No importa que estemos en nuestra casa, no importa que estemos con nuestras familias, con las personas de más confianza, siempre tratar de estar distantes 1,5 metros, 2 metros de distancia. Esa sería la segunda herramienta grande. Y la tercera, la higiene de manos. Puede hacerse con alcohol glicerinado, con alcohol entre espacios, pero nunca olvidar el agua y jabón. Entonces, higienizar las manos frecuentemente con lo que nos dan en nuestra empresa, pero levantarnos del escritorio, parar lo que estamos haciendo, ir y lavarnos con agua y con jabón. Esas son las 3 herramientas más grandes que hoy la ciencia tiene para prevenir la enfermedad del COVID-19, incluso, Juan, muy por encima de las vacunas. Lo hemos oído hasta el cansancio, nos vacunamos. Eso da una sensación de tranquilidad, pero por favor no nos descuidemos porque la vacuna previene en el mejor de los casos las formas más graves de la enfermedad, las hospitalizaciones, pero nosotros seguimos contagiando. Los que estamos vacunados y nos podemos contagiar y seguimos contagiando. Entonces, la idea es esa. La idea es que ese es el mejor elemento de protección personal, el tapabocas. Y esas 2 actividades que son el distanciamiento y la higiene de manos, con esa triada usted va a tener la tranquilidad de que no se va a contaminar y no va a contaminar a sus seres queridos y a su comunidad. Bueno, pues entonces esos 3 elementos son vitales para tener en cuenta y sé que muchas personas los hemos escuchado desde, no sé, desde marzo o abril del año pasado y se nos volvieron ya como una especie de mantra, como una obligación, una necesidad que ya está incorporada en nuestras rutinas. Sin embargo, no sobra que siempre los estemos recordando porque casos se han visto y hemos visto personas pues que no están teniendo los cuidados suficientes. Así que desde acá pues también un llamado para que comprendamos la responsabilidad que tenemos todos en esta pandemia y que evitemos ser transmisores de COVID-19 y de otras posibles enfermedades también. Bueno, doctor, pues usted nos habló mucho del tapabocas, pero yo quisiera preguntarle sobre ese elemento precisamente. ¿Todos los tapabocas sirven de la misma manera o necesitamos tener tapabocas como el que usted tenía, que es un tapabocas quirúrgico, o necesitamos conseguir algo más extremo como el N95? ¿Qué nos podría decir usted sobre estos elementos? Excelente pregunta. Mira, el mejor tapabocas es el tapabocas bien utilizado. Sin embargo, por supuesto, las características de los tapabocas hacen que el flush, o sea, las gotas de aire que uno emite hacia el ambiente, se contengan en una barrera y no contaminen a la otra persona. Y lo contrario, que la otra persona, el flush de ella no llegue a mí. El mejor tapabocas es el N95, pero en su condición. Es decir, si yo estoy en un ambiente hospitalario o en un ambiente en donde atiendo pacientes, en donde estoy en contacto con sus fluidos, en donde puedo contaminarme a través de la escupa, de la saliva, de eso que vamos a llamar flush, que es como esas goticas invisibles que salen cuando hablas, cuando toses, cuando te ríes, cuando estornudas, y tú estás en un ambiente hospitalario. El tapabocas más importante es el N95. Pero para la población general, para el común de la población, el tapabocas quirúrgico, con una ficha adecuada, con una hoja de seguridad adecuada, es el que sirve. Se ha cuestionado que los elásticos, que los de tela, en fin, lo importante es que el tapabocas tenga una fichita de decir quién lo fabricó, bajo qué condiciones,
¿qué capas de seguridad tienen? Yo te podría de manera anecdótica decir cuáles son las pruebas caseras para probar si un tapabocas sirve o no, pero no es prudente, no lo considero prudente, porque esa información debe darse a través de la rigurosidad de un científico, de una ciencia. Entonces, por ejemplo, Juan, en el Hospital General de Medellín nosotros tenemos una repartición de aproximadamente 450 tapabocas de tipo quirúrgico, o sea, estos al día los repartimos a todo el personal administrativo y asistencial que no tiene contacto con pacientes COVID. Ese tapabocas tiene unas características. Mira, se debe manipular en sus cordeles. No sé si alcanzas a ver bien. Sí, en sus ahí cordeles. Se ve muy bien. Esta es la forma de manipular el tapabocas. Se coloca esta partecita de arriba, es más dura, entonces es la que la persona debe adosar en su torso nasal. El tapabocas debe cubrir medio mentón, y si observas cuidadosamente, el pliegue que va hacia abajo está por fuera. Mira que si uno se equivocara, el pliegue interior va hacia arriba. Entonces, claro, como el virus es un virus que tiene un peso importante y tiende a caer cuando sale de la vía respiratoria, entonces esta es la forma para que si yo estoy una persona y me tira ese flush, se caiga hacia abajo. Este es un muy buen tapabocas. Yo no voy a decir que no existan tapabocas de tela, tapabocas elásticos buenos, pero este es muy buen tapabocas. ¿Cuánto lo debo yo? Permiso, me lo voy a retirar nuevamente. Por supuesto. ¿Cuándo lo debo cambiar? Yo debo cambiar el tapabocas. Yo no debo utilizar más de un tapabocas de estos, que son desechables, más de un día, ¿cierto? No lo debo utilizar más de un día, pero lo debo cambiar antes si se deteriora, si se humedece, si se ensucia. Las personas que hablamos tanto, que estamos dando instrucciones, charlas, todo el día, tendemos a humedecer un poquito el tapabocas. Entonces, hombre, no lo tenemos que cambiar con más frecuencia. Cuando se me revienta el cordel, hay que cambiarlo definitivamente. Entonces, este es un tapabocas ideal, muy bueno, muy recomendado. Detalles importantes, Juan. Cuando yo lo voy a ya no utilizar, o sea, a desechar, debo hacerlo en una bolsa. Cuando estamos en instituciones de salud, las bolsas rojas son las que se utilizan porque son para residuos biológicos, pero en las casas hay una campaña que si yo no tengo sino bolsas negras, entonces se debe desechar en esa bolsa negra. Ojalá destruirlo antes de desecharlo, porque ustedes entienden que puede haber alguien que quiera reciclarlo y eso no es lo conveniente. Yo siempre que voy a utilizar el tapabocas, digamos que lo estamos haciendo en este momento en un ejercicio muy momentáneo, muy del día a día, pero yo me debo higienizar mis manos antes y después de colocarme el tapabocas. ¿Qué efecto tiene el tapabocas con el alcohol? Con el alcohol glicerinado de mis manos. Ninguno, porque es que yo no me debo tocar el tapabocas. Yo una vez que me ponga el tapabocas no lo debo tocar. Es más, nosotros no debemos tocarnos la cara con, no, ni sin tapabocas. El tapabocas es el elemento por excelencia asociado a higiene de manos, los 5 correctos, los 20-30 segundos en las palmas, en el dorso, interdigital, en los dedos, en los pulpejos. Esa es la higiene de manos. Con alcohol glicerinado o con productos en intermedios, pero cada 2 horas con agua y con jabón. Si vos tenés un distanciamiento, si vos te utilizás el tapabocas, si vos te higienizas las manos y si vos por cualquier motivo sentís fiebre, escalofrío, malestar, síntomas como de una gripa, como que no estás bien, y reportás a tu EPS y la EPS procede rápidamente, te aísla, te hace tu prueba, mira, por encima de cualquier ventilador, por encima de cualquier unidad de cuidados intensivos, por encima de cualquier mecanismo, esa es la forma de ganarle
la batalla a largo plazo a este virus que nos está matando a jóvenes, a adultos, a pacientes mayores, a gente muy querida, a gente muy querida. Así es, pues en lo personal le cuento que la semana pasada tristemente pues falleció un primo a causa de esta pandemia y pues evidentemente es algo que ya nos está pasando, yo incluso lo mencionaba con mi familia y es similar a lo que hablábamos antes con la violencia en Colombia, que uno decía que prácticamente todo colombiano ha sufrido la violencia de manera directa o indirecta. Algo similar nos está pasando con esta pandemia y pues creo que la concientización en el uso correcto de los elementos y de la prevención que debemos tener sigue siendo nuestra mejor herramienta para enfrentarlo y para postergar lo más que podamos el contagio. No soy tan optimista de decir que no nos va a suceder, pero sí por lo menos que podamos alargarlo en el tiempo, entre otras por ustedes mismos también, por el personal de la salud, que sabemos que están a tope de su capacidad, tanto en las instalaciones como también en salud mental y salud física. Entonces, pues la idea es esa, que podamos contribuir para que ustedes sigan haciendo su trabajo y nosotros pues podamos conservar nuestras vidas. Así Doctor, es. usted mencionaba algo que yo creo que muchas personas nos saltamos en el día a día cuando estamos usando el tapabocas, y es la higiene de manos antes y después de manipularlo. Y además usted mencionó que no deberíamos tocarlo cuando ya lo tenemos puesto. Sin embargo, es algo muy frecuente ver que las personas, como que el tapabocas se les va cayendo y entonces tienen que estarlo ajustando permanentemente, lo cual implica, pues, por supuesto, tocarlo. Y muchas veces esto pasa en las calles o en la interacción con otras personas. Entonces, ¿qué recomendaría usted para estas personas que se la pasan todo el tiempo ajustándose el tapabocas a la cara para que no se les caiga? Sí, claro, no. Es una cosa normal, Juan. Mira que cuando llegaron las normas estrictas de tránsito que nos obligaban, que nos obligan a utilizar los cinturones de seguridad en el carro, había una muy baja adherencia a eso. Es decir, la gente decía, qué pereza, esto me talla, nadie se acomodaba, la gente no era capaz de manejar. Y vos hoy te montás en tu carro y no te pones el cinturón y como que te falta algo, como que te hace falta algo. Esa es la costumbre que tenemos que hacer. Yo no sé cuánto tiempo, no sé, ojalá que poco. Las estadísticas ven que de pronto no va a ser muy poco, pero en todo caso es un elemento que lo tenemos que utilizar. Mira, la clave es evitar al máximo. Yo no te podría decir que no me va a tocar la oreja porque me está rascando o acomodarme el tapabocas si yo siento que se me está cayendo. La idea es tratar de tocarlo en lo mínimo posible, y en superficies de los extremos. En la medida en que vos tengas un buen tapabocas, que tengas un tapabocas biológico o de otro tipo con una buena fabricación y con una fabricación controlada, estoy seguro que el tapabocas te adosa adecuadamente. Vos vas a ver que el tapabocas que se cae, que se baja, es el que no es apropiado. Precisamente las características de los tapabocas están en tallas, en barreras de sus componentes, porque hay unos que tienen 3, 4 capas, en el soporte que hace el elástico sobre las orejas o sobre la parte de atrás de la cabeza, porque hay unos que se amarran, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues sería muy difícil decirle a una persona, nunca te toques el tapabocas, nunca, no lo vale. Pues es lo ideal. Y a eso tenemos que dirigirnos, aunque es difícil cumplirlo, pero por lo menos entonces busquemos un tapabocas que uno vea que le cae bien. Yo comienzo a las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, Juan, mi jornada, hablo, doy mi charla, me reúno con mi equipo, el hospital, tú sabes que el Hospital General ha sido un líder en el manejo de esta pandemia, entonces tenemos reuniones de crisis, tenemos reuniones de comités de vacunación, todo alrededor de un trabajo en equipo para darle soporte a las personas asistenciales. Yo soy médico cirujano en la Bolivariana y hace 10 años hice una carrera administrativa, una especialización administrativa, y por eso me dediqué los últimos 5 años exclusivamente a la salud ocupacional, pero yo he sido siempre un médico clínico. Y yo sé lo que sufren mis compañeros, mis auxiliares, entonces nosotros como administrativamente tenemos que darles ese soporte. Todo el día estamos en función de que no falte, en función de, lo decías ahora, de la salud mental. Tengo que invitarlos a una área
que tiene el Hospital General de Medellín, hermosa, que se llama el área violeta, que es donde los trabajadores pueden ir y refrescar su mente y desahogarse, y tenemos unos psicólogos recogiendo las áreas, en fin. Pero con eso quería decirte que yo a las 5 de la mañana comienzo con un tapabocas. Después de tanto hablar y moverme, yo ya lo siento flojito, entonces yo vengo y me lo cambio. Puede ser que en el día me lo tenga que acomodar y quizás involuntariamente me lo mueva, pero ya sí yo estoy seguro que yo no lo toco a pleno. Yo sí estoy seguro que ya me acostumbré a tocarlo por los laditos, aunque no se debiera. Pero entonces uno siempre tiene una meta grande para tratar de alcanzarla. Eso sí, tapabocas que está feito, que se ensució, además de que da un mal aspecto, ya no está cumpliendo su función. Cambiemos. Las personas que utilizaron por decisión propia los tapabocas de tela, pues hombre, cumplamos la norma que dice el fabricante. Esos fabricantes le dicen, mire, utilícenlo 7 horas seguidas, lávelo así, séquelo así. Entonces cumplamos esa norma para que ese tapabocas cumpla su función. Dejémosle, por favor, los N95 a las personas que tienen contacto con pacientes. Primero que todo, es el tapabocas ideal para ellos. ¿Qué tal que se nos lleguen a escasear esos tapabocas en el mercado y no tengamos como esas personas que van a las unidades de cuidados intensivos, que están en contacto con esa cantidad de virus, que no tengan toda la protección adecuada? Por Dios, no. Al principio de la pandemia, Juan, a nosotros nos tocó unas luchas muy bonitas, yo digo muy de aprendizaje, y todo el mundo quería utilizar unas máscaras, unos robots, una cosa de locos, que vos decías, uy, Dios, no, eso, el más raro no es el que más sirve, no, el más raro es el que sirve mejor, el mejor puesto, el mejor manejado, y ese es el que más sirve. Y nosotros en el Hospital General de Medellín, con esa tendencia que tenemos de cuidar el recurso, porque vos sabes que los recursos son finitos, entonces nos adaptamos al Instituto Nacional de Salud para que sea él el que nos dé las directrices, y nosotros aquí manejamos los elementos de protección personal que nos dice el Instituto Nacional de Salud. Entonces, en ese orden de ideas, un tapabocas grande debe cambiarse, no está sirviendo. Y si un tapabocas te descubre la nariz 10 minutos, en esos 10 minutos contagias. Si estás contagiado, contagiaste a todo el mundo. Y si estás aliviado y te pusiste en una persona con contagio, uno no tiene una gota con un contenido viral para enfermarse. Bueno, pues muy importantes estas recomendaciones también del uso del tapabocas, el llamado a que no acaparemos el N95, que si mal no recuerdo eso sucedió a comienzos de la pandemia, y sé que pues el personal de salud se vio gravemente afectado por esta escasez, sino que dejemos estos tapabocas para las personas que lo necesitan, que son quienes están todo el tiempo trabajando en la primera línea de contención de esta pandemia, y me refiero con ello pues al personal de salud, al personal de apoyo y a todas las personas que están en contacto con pacientes que ya están confirmados y que por supuesto pues deben cuidar de ellos. Exactamente. Doctor, usted mencionaba también algo como de máscaras de robots y estas cosas, y me dejó pensando en algo, y es que pues yo comprendo que el personal de la salud deba tener elementos de protección extras como las viseras o como guantes o trajes especiales, pero en algunas otras condiciones, en almacenes de cadena o en tiendas o en otros lugares, he visto que los empleados también utilizan elementos como justamente la visera de plástico o guantes. ¿Estos elementos son recomendados para el público en general o ya estamos exagerando con ellos? No, estamos muy interesante, no, mira. Lo que es barrera, ¿cierto? En las unidades de cuidados especiales y en las unidades de cuidados intensivos nosotros utilizamos para el personal de salud, y cuando yo me refiero al personal de salud, son médicos, auxiliares de enfermería, enfermeros, terapeuta respiratoria, nutricionista, inclusive las señoras del aseo que están en esas áreas son un apoyo para la salud, las secretarias que están en esas áreas. Es que el tema lo compone un grupo de gente muy bonito, muy interesante. Los héroes son más de lo que la gente piensa, son muchos más. Esas personas tienen que tener unos elementos muy claros. Tienen una máscara, unas gafas de presión, se llama un visor de seguridad, es similar a los que utilizan los motociclistas, pero con unas características un poquito más biológicas que facilitan más la limpieza, porque esas son de uso propio, no de desgaste, sino de uso, sí, individual. Les colocamos además unas viseras
y unas batas antifluidos que se cambian también con la frecuencia que se necesiten. Yo creo que en eso nosotros no podemos escatimar protección, es decir, nosotros tenemos esas viseras aquí una cantidad y la persona viene, nos dice se me deterioró y se la cambiamos inmediatamente, y esas batas, las batas que te hablo de bioseguridad están en las áreas y son de consumo. Se hace un muy buen lavado, una muy buena higienización, pero esas batas se manejan de acuerdo a unos protocolos de higiene que tiene el Hospital General de Medellín. Los guantes de látex también se han escaseado, ¿sabes? Se han escaseado. Hemos tenido, además, pues, de que los precios cambiaron exorbitantemente, también se escasearon. Entonces, nosotros hemos pasado por guantes de nitrilo, hemos pasado por guantes de látex, en fin. Los guantes solamente los debería utilizar la persona que está en contacto también con pacientes o con fluido de pacientes. Es decir, vos venís al Hospital General de Medellín y entras en las taquillas, y en las taquillas las señoras que atienden público no tienen guantes, no. ¿Qué tienen esas señoras? Tienen una barrera con un vidrio templado, un vidrio, en fin. Vos lo ves en supermercados de cadena, lo ves que se ha implementado. Eso es una excelente medida, y tienen todos a la mano cómo echarse este alcohol glicerinado, este tipo de alcohol, esta higiene. Yo no quiero mencionar productos porque no es el caso. Este tipo de higiene que se recomienda mientras que yo recibo un documento, mientras le pongo un sello y lo devuelvo, entonces me higienizo, mientras que yo recibo un dinero, entonces me higienizo. Es mucho más efectivo la higiene que un guante. El guante no se debe utilizar porque el guante, mira, tiene este principio, Juan Diego, el elemento de protección personal, bien utilizado es protección, pero mal utilizado es un foco de contagio. Entonces, hombre, los guantes los guantes para ese personal. ¿Qué diría yo? Hay personas que tienen unas comorbilidades, unas situaciones especiales de salud, tienen un poquito las defensas bajitas, que tienen un poquito de vulnerables en caso de que les dé el virus. Yo a esas personas les podría recomendar, ante todo, el autoaislamiento. Es decir, mientras yo más en peligro estoy, más me aíslo. Mi mamá tiene 85 años y mi mamá no ha tocado la la calle hace un año. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero suponiendo que por alguna medida extrema tuviera que salir, si se va con un buen tapabocas, si no se le arrima a nadie, si no se toma un tinto con nadie, si no come con nadie, si no está a menos de 2 metros con nadie, eso sería suficiente. Y lavándose las manos antes de salir y después de llegar a casa. Pero si quisiera un poquito más de protección, el visor. Pero el visor tiene una responsabilidad mayor, y es lavarlo, higienizarlo adecuadamente, porque si la persona que sea, lo manipula al tocárselo y no le ha hecho la adecuada asepsia, también puede ser un foco de contagio. Entonces, el principio es que el elemento de protección personal más complejo se utilice en las áreas en donde más posibilidades de contagio hay. En la población general, distanciamiento, aislamiento, higiene de manos y el tapabocas. Y si la persona se somete, hombre, voy a utilizar una visera porque yo soy diabético, tomo esteroides, sufro de asma y tengo que ir a un supermercado porque me quedé sin comida y nadie me la lleva a la casa, entonces podría llevar su visor, aunque no es necesario. Si me lo voy a poner, lo voy a manejar con una responsabilidad mayor, porque ese visor puede contaminarme, porque yo me lo quito, lo pongo en la mesa y después se me olvidó y lo toqué y entonces me contaminé. Todos los elementos de protección personal, todos dan una falsa tranquilidad. Entonces, claro, si tú sales con el visor y toda la cosa y como un rojo, como hablamos ahorita, entonces no, yo estoy protegido. No estás protegido. La protección la da el distanciamiento, 2 metros, como decían, como hacemos nosotros los ejercicios en el hospital, tomen distancia a los lados, ¿te acuerdas en el colegio? Entonces, esa es la distancia, vamos a sentarnos. Hombre, yo digo, la gente que más se ha contaminado utiliza su elemento de protección personal todo el día, Juan, todo el día. A las 5 de la tarde se siente y se toma un tintico con un compañero, cerquita, hablan 15 minutos. No necesitas más, ese era el momento que necesitabas para contaminarte. Entonces, desafortunadamente, este es el momento para estar
tomándonos el tintico solitos, porque claro, para yo tomarme el tinto tengo que quitarme el tapabocas, solito. Almuercen, nosotros aquí le insistimos a los compañeros, almuercen solitos, calladitos, almuercen calladitos para que no haya esos contagios. El hospital no ha tenido brotes, ha tenido muchos contagiados, claro. Nosotros somos un pueblo dentro de la ciudad, somos una comunidad dentro de una ciudad. Nosotros tenemos 1.600 personas, 1.600, 1.800 entre contratistas, estudiantes, trabajadores, en fin. Pues imagínate, es un barrio de Medellín. Entonces, nosotros les decimos, hombre, aguántese un ratico de conversar, más bien, utilice, mire hacia mi derecha y mire mi celular. Higienice todos esos elementos que pueden ser foco, el celular, el teléfono, el teclado del computador, las mesitas donde escribís, mantenga su alcoholcito y vuélvase como una memoria. Mire, cuando el COVID da, el pronóstico lo saben mis compañeros científicos, mis compañeros intensivistas, gente que sabe manejar el tema y hay unos índices de Apache, hay unos índices que le dicen a uno el pronóstico. Pero yo siempre le pongo un ejemplo un poquito cruel a mis alumnos y les digo, mire, es tan difícil que un paciente después de que llega a una unidad de cuidado intensivo se recupere, que lo aplaudimos. Un paciente sale a la unidad de cuidado intensivo y todos lo aplaudimos y claro, somos felices, pero mire lo difícil que es. Yo no quiero hablar aquí de porcentajes y estadísticas porque ese no es el tema, pero es difícil. En cambio, con esas 3 cositas que podemos hacer, con esas 3 cositas podemos salvar muchas vidas. Entonces, hombre, yo me aguanto un ratico, no converso mientras almuerzo. No había nada más rico que sentarse uno en la hora del almuerzo a compartir, pero nos tocó la época de no. Nos tocó la época de que no se puede. Nos tocó la época de no volvernos a saludar de pico. Nos tocó la época decía un compañero mío, de bailar separaditos. Yo diría que no de bailar, de no bailar. Se nos va a olvidar bailar, que ya después aprendemos, después volvemos a reaprender. Es que no hay nada más importante en la vida, Juan, que la vida. O sea, es lo más importante en la vida. Y no solamente la vida, sino el bienestar, que las personas no queden con secuelas, que no quedemos como una población con unas insuficiencias respiratorias inmensas, con unos problemas de amnesias, con unos problemas de fatiga crónica, en fin, toda la teoría científica que habla de las secuelas del COVID. Y eso lo logramos con prevención. Mira, los médicos epidemiólogos, los médicos de salud pública, los médicos de salud ocupacional nos dedicamos en principio a prevenir. Es decir, nosotros somos enamorados de la prevención, creemos que con prevención se encuentra todo. Entonces, este es el momento en que nosotros decimos, sí es verdad, mire, sí es verdad, la prevención sí es verdad. Pero yo conozco una persona que se ponía el tapabocas y se contaminó, bueno, pero esa es la excepción, y en algún momento se quitó el tapabocas porque el virus no pasa a vos, sino a través del flujo. O sea, tuvo que haberse presentado un contagio, ¿cierto? Bueno, y a propósito de eso, hay una palabra que ha rondado mucho últimamente a partir de ciertas noticias, y es la palabra pómite, que es la fuente de contagio a partir de tocar superficies. Con esto, pues, usted mencionaba algo que me parece muy interesante, y es la higienización de los elementos de uso personal, tales como el celular, el teclado, el ratón, etcétera. Pero, también es necesario que extrememos estas medidas o estos cuidados al punto de, por ejemplo, utilizar alcohol en las suelas de los zapatos o de impregnar la ropa con él. ¿También es necesario eso? No, señor. Juan, el Instituto Nacional de Salud, la OMS, las instituciones de salud hace muchos meses dijeron la aspersión a las personas produce más daño que bien. Es decir, se presentaron mayores reacciones alérgicas, intoxicaciones, que bienestar. Eso casi que al principio de la pandemia se dejó de utilizar. En el transcurso del aprendizaje, yo siempre digo que nosotros estamos aprendiendo, y lo que yo te puedo decir, Juan Diego, hoy, mañana puede cambiar. Lo importante es asumir eso con responsabilidad. Yo te digo, todo el mundo al principio compró tapetes y todo para los zapatos, entonces después salieron estadísticas que decían, es más fácil
que le caiga un rayo que contaminarse a través de los zapatos. Yo diría que eso es una exageración tampoco, porque definitivamente, pero nadie se agacha. Entonces no es el zapato, es el piso. Entonces lo que hay que lavar bien de la casa es el piso cuando uno entra, o dejar los zapatos de calle en la puerta y utilizar un zapato diferente adentro, al estilo europeo. No sé dónde tienen la costumbre, no sé. Pero no hay que ser tampoco exagerados. Es decir, la exageración es, hombre, ¿vos te acordás, Juan, que uno estaba en el colegio o en la universidad y uno le prestaba su lapicero a todo el mundo? Todo el mundo, no, ya este es mi lapicero. Este es mi lapicero. Porque es que en el lapicero puede ir el fomite. Los fomites son esos elementos que pueden contener contaminaciones invisibles. El celular, los lapiceros, compartir un vaso, Dios mío. ¿Por qué son esas contaminaciones tan grandes y tan peligrosas en las fiestas? Porque es que vos comenzás muy juicioso a tomarte tu traguito o tu cervecita o tu jugo en tu vasito, pero después de 2 horas, cuando todo el mundo ha bailado, cuando todo el mundo ha jodido la vida, vos coges la copa que hay en la mesa. Es decir, ese es el fomite peligroso, ese es el fomite. Personalmente, yo sugiero, cuando uno llegue a la oficina, dar una limpieza a su entorno, a su teclado, a su teléfono, a su mesa, y pues no se debe compartir, porque nadie debe estar a menos de 2 metros conmigo acá. Y cuando me voy a ir, hago lo propio. Es decir, porque esta noche puede llegar alguien del aseo a hacerla, entonces que por lo menos encuentre una superficie. Hay que perder el egoísmo. En esta pandemia tenemos que ser solidarios, pensar no solamente en que yo me enfermo y entonces yo utilizo mi alcohol y yo utilizo mi elemento de protección personal. No, pensemos en nosotros, pensemos en los vecinos, en las personas que están con nosotros en los ascensores, los coditos para tocar los botones, en fin. Y uno dice, hombre, pero está inventando el agua fría. No. Es que son las cosas, son los detalles que han logrado impactar realmente esta pandemia. Entonces, es posible que cuidando esto tengamos la fortuna de salir adelante. Mira, yo te voy a decir algo, a mí me dio COVID en agosto del año pasado. Y yo me pongo a pensar tantas veces, yo soy extremadamente cuidadoso con mis elementos de protección personal, con mi higiene de manos, con mis elementos, pero sin duda, hubo un momento en que lo olvidé, sin duda, porque me dio. Afortunadamente, a Dios gracias, me dio asintomático y en fin, pero me dio. Entonces, en algún momento tuve que haber fallado. Si yo hubiera sido más vulnerable y me hubiera llevado a la unidad de cuidados intensivos, en fin, o un desenlace, con seguridad que hubo un momento en que me descuidé. Un momento, o puede haber sido un minuto, pero lo hubo, ¿cierto? Entonces, en esto se trata de cortar posibilidades. El riesgo se impacta disminuyendo posibilidades, ¿cierto? Si vos manejás a 50 kilómetros por hora tu carro cumpliendo las normas de tránsito, lo más posible es que no te choque. Puede que te choques. Y de pronto si te chocas no te das muy duro. En fin, ese es el tema, así se manejan los riesgos, mitigándolos. ¿Cuándo se va a quitar el riesgo del COVID? Cuando el COVID no exista. Entonces, mira, que va a ser muy difícil. Entonces, mitigar el contagio, mitigar la cantidad de virus que te inoculan, mitigar el contacto para que no se riegue. Ese es el tema que se maneja acá. Bueno, pues, doctor Juan Carlos, ya como para ir terminando esta charla que ha estado muy interesante y estoy seguro de que va a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia, quisiera preguntarle sobre ese frasquito de alcohol que usted nos ha mostrado varias veces y pues que me parece que tiene un riesgo también por el hecho de que cuando yo voy a higienizar mis manos, pues toco el frasquito y la superficie externa puede quedar contaminada con lo que yo tenía antes. Claro. ¿Qué recomendación nos da usted entonces para utilizar estos frasquitos en la calle? Individual, porque yo me higienizo y lo toco. Entonces, mira que lo unté, me higienizo, lo pongo acá, entonces él está impregnado, él queda impregnado. Entonces, ese es el mío. Los de la calle, los de las superficies, mira que la inventiva de la gente es muy bella. Mira que ya se accionan con pedales. Nosotros acá tratamos de que sea con el codo, en fin. Mientras menos contacto tengamos, pero sí yo recomiendo que cada persona maneje
su elemento, ¿cierto? ¿No? Y si yo me encontré con tu amigo, entonces vos te encontrás con Juan Camilo ahora para hacer alguna edición de tu programa, lo que sea, entonces a él se le olvidó y tú tienes tu frasquito, entonces vos lo ingenias pero lejitos, no le prestas el frasquito, no, ponme tus manos y vos le echas y se higieniza. Insisto, yo de productos no quiero hablar porque no es el tema, estamos hablando del líquido con el que se higiena uno, que puede ser alcohol, alcohol glicerinado, puede ser, lo mejor es el agua y la jabón. Lo mejor es el agua. ¿Cierto? Bueno, pues muy bien. Ya sabemos entonces, Juan Camilo Valeta, que no podemos compartir nuestro frasquito de alcohol, ni con él ni con nadie, pues, porque la idea es evitar esa contaminación. Y muy interesante esa alternativa. Yo por lo menos creo que lo estaba haciendo mal, pero pues para eso estamos acá, para aprender. Lo de utilizar el frasquito y tocarlo posteriormente para que el alcohol también lo impregne y pues de esta manera contribuyamos a descontaminarlo, que es lo más importante. Bueno, doctor Juan Carlos, ¿con qué reflexión quisiera usted cerrar esta conversación de hoy? ¿Qué mensaje final quisiera dejarles a las personas que nos siguen a través de nuestro Facebook Live? Mira, primero que todo, un agradecimiento grandísimo, grandísimo. Yo creo que en esta pandemia la comunicación, la información, los medios de comunicación han sido unos aliados enormes, unos aliados tan grandes que han permitido que esto se conociera. Esta pandemia en una época de poca información había barrido con la humanidad, con toda seguridad. Entonces, lo primero, darte un agradecimiento por estos espacios, por este interés que ponen, por esta seriedad que le ponen a estas situaciones, por ese medio de contarle a la gente no en la noticia falsa, sino la noticia, o sea, la noticia que es, que un tapabocas de pronto no sea tan impactante como traer otra noticia, pero cala más. Y yo te aseguro que muchas de las personas que están en su casa han aprendido cositas y eso es lo que a mí me gusta. En segundo lugar, ofrecerles y hacerles ver mi Hospital General de Medellín, como el hospital que es la cuna de Antioquia, que es el hospital público más importante de Antioquia y de los más importantes de Sudamérica, que lo estamos haciendo todo con mucho cariño, con mucha responsabilidad, que atendemos a nuestros pacientes con mucho amor, que a veces pedimos paciencia porque nos copamos a veces y no tenemos capacidad como muchas clínicas, pero nuestra directiva, nuestro gerente, nuestros directivos en general son buscando dónde abrir otra UCI, dónde abrir otro ventilador, dónde, es decir, buscando expectativas y por eso yo los invito a que se enamoren del hospital, que se enamoren del trabajador de salud. Y cuando yo digo trabajador de salud, no quiero decir médicos, no, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, nutricionistas, terapeutas respiratorias, secretarias, las señoras del aseo, los porteros, todas las personas que hacen que esto sea una realidad. Los administrativos también. Es que los administrativos somos los responsables de que esto funcione de alguna manera. Les damos las herramientas a esos médicos y esas médicas, a esas enfermeras, a esos hombres y mujeres que han dado su vida literalmente en este año para regalarla. Y que aprendamos de esta experiencia cosas buenas, solidaridad, ayuda mutua, dejar un poquito Sí, es decir, ser solidarios. Yo lo único que puedo decir es, todos en este momento tenemos que estar con un solo fin, con un solo fin. Yo entiendo las personas que se quejan porque les cierran un negocio, lo entiendo, siento empatía con ellos y me da pesar, y lo entiendo y quisiera entonces que les abran, pero entonces que ellos nos colaboren guardando en su negocio las indicaciones, que no dejen entrar más de cierta cantidad de gente, que utilicen los elementos de protección personal, en fin. Solidaridad, empatía entre las comunidades. Esa es la forma, Juan Diego y Juan Camilo, de sacar este problema tan crítico adelante. Amor entre todos, es decir, las creencias, cada uno tiene su creencia, yo le pido mucho a mi Dios y el que tenga otra creencia que lo haga y el que no tenga creencia que lo haga, pero esa fe en nosotros mismos, esa fe en el prójimo, esa fe en que todos nos podemos ayudar, que es lo más importante en esta pandemia. Solidaridad y amor, un gran aprendizaje y creo que es un también buen mensaje con el que nos quedamos después de esta conversación, además de todas las recomendaciones que nos ha compartido
sobre el uso correcto de estos elementos de protección. Pues entonces, doctor Juan Carlos Pérez, líder de salud ocupacional y seguridad en el trabajo del Hospital General de Medellín, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir de su tiempo para también ilustrarnos y mostrarnos esta información tan relevante en estos momentos. Muchas gracias a ustedes y a todas la audiencia, que debe ser muy grande en Medellín. Muy amables. Bueno, pues también agradecemos a Elizabeth y a Tamara, que hacen parte del equipo de comunicaciones del Hospital General de Medellín y quienes cada semana hacen el enlace con los profesionales que nos acompañan, como en el caso de hoy el doctor Juan Carlos, y con todos los demás que han pasado y que seguirán viniendo a este espacio de Belén Saludable que emitimos a través de nuestro Facebook Live en Comunicando Belén y en la página del Hospital General de Medellín. Hasta acá esta emisión de hoy. Como siempre, agradecemos a Juan Camilo Valeta en el control maestro y a Ricardo Rojas en la dirección y producción. También a todos ustedes que estuvieron conectados con esta transmisión, muchas gracias. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Mi nombre es Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien. Muy bien. Hasta luego. ¿Qué hay para la cabeza? Aymor, para la cabeza y experiencia. Estudiando con becas tecnologías de la Alcaldía de Medellín, descubrirás nuevas oportunidades. Inscríbete hasta el 28 de abril de 2021 en sapiencia.gov.co. Medellín Futuro.